7 minutos. Continuamos, señores, en esta conversación con Nancy Eury Rodríguez. ya no trabaja aquí, porque Eury lo que vive viajando y breve, vaina. Anibelca, por Ahorita favor. Está llegando ya. Angie, Él está en tenemos, ese aniversario de 30 años de matrimonio. tenemos Pero la ¿cuántos foto, meses ¿verdad? dura? Que este niño está desaparecido, es hijo de una empleada del Departamento de Transportación del Senado. Como ustedes comprenderán, ella está desesperada. Se trata del niño John Michael Soto Cepeda. Cualquier información pueden llamar al 829-366-7735 o al 829-984-6203. No ha subido todavía. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene? No tengo Ahí ese está. dato. Ahí está la foto, ahí está la foto. Pero Tiene- aparenta como- de 10 años o como menos. 10 años. Sí, Repito, aparenta. John Sí. Michael John Soto Michael. Cepeda. Tiene varios días desaparecido. Sí, 829-366-7735 y 829-984-6203. Hay un comité de búsqueda. Los empleados del Senado muy solidarios con esta señora que, como ustedes comprenderán, está desesperada. 10 años y el sector Villamella, la gente de Villamella, mucha atención con esta foto que ha aparecido en pantalla. Cambiando Quiero- de tema, Nancy, del tema de la interrupción del embarazo, las causales y la manera conservadora como se conducen algunos políticos, más que la iglesia. Te tengo una pregunta que tiene que ver con la ley de emergencia, un poco oyéndonos a la Constitución del 2010, que es donde se contempla de un decreto que emite el presidente, pues ya tenemos una ley de emergencia a propósito de las lluvias en el norte del país. Pero esta ley, confieso que no la he leído, pero sí he leído las crónicas que han salido en los periódicos. Entonces, en las crónicas no se evidencia que la ley tiene una fecha de caducidad. O sea, es como una ley de emergencia. La declaratoria de emergencia. No sé, es como indefinida. Y también lo que implica, porque cuando estamos en un estado de emergencia, el presidente tiene un poder bastante fuerte, inclusive sobre la posibilidad de nosotros caminar o no por la vía pública. Conocedor de la Constitución y de esto, ¿qué implicaciones tiene? ¿Es una ley emitida de manera correcta o tiene algunas debilidades importantes? Bueno, mi tesis es que la ley tenía que pasar por el principio de necesidad. Es decir, en el Congreso tenía que darse un debate sobre el precedente histórico de situaciones catastróficas en el país, como el ciclón George o el ciclón David, y si ese tipo de leyes se habían emitido para poder paliar o mitigar los efectos de esas catástrofes naturales. Entonces, si existían medios igualmente eficaces sin la necesidad de la ley era innecesaria. Eso en un sistema democrático. Que es algo que yo creo, que la ley Eso- fue innecesaria. Eso en un sistema democrático debió darse por lo menos el debate, debió guardarse por lo menos la forma, no aprobarse de urgencia, sino producir un debate sobre la necesidad de la ley de emergencia, porque en principio la opinión pública estaba manejando el tema de la emergencia como la emisión de un decreto para compras y contrataciones. Entonces, lo que yo advertí es que de lo que se trataba era de la declaratoria de un estado de excepción, que aunque está regulado en la Constitución de la República, el significado de los estados de excepción, que son 3 en el sistema constitucional dominicano, que es el estado de defensa para situaciones de amenazas externas, situaciones de agresiones externas de terceros países contra la República, este estado de emergencia para situaciones catastróficas de la naturaleza. La situación de los estados de emergencia es que excluyen la Constitución de la República. Son situaciones que crea el constituyente y que le permiten a un depositario de la legitimidad pública, que en este caso es el presidente de la República, le permiten concentrar todo el poder. El presidente de la República en esas provincias puede emitir decretos leyes. El presidente de la República puede, en este momento, en esas provincias, dictar un decreto suprimiendo la libertad de expresión. Sí, o pero no es a Fujimori que tú se lo o la estás dando, libertad es de a Danilo. tránsito, o la situación que tiene que ver con el habeas corpus, o que una gente sea llevada a juicio sin tener, sea recluida sin tener procesos pendientes. Es decir, estamos hablando de que no se trataba del ordinario decreto que contempla la ley 340 sobre contrataciones públicas para excluir el tema de las licitaciones, sino que eso iba mucho más allá. Entonces, por eso digo que ese debate debió pasar
por el principio de necesidad. Entonces los congresistas debieron ponderar el tema de si en el pasado situaciones catastróficas habían necesitado ese tipo de medidas tan dramáticas, como dice la luz. Por suerte estamos en un sistema democrático, un presidente elegido democráticamente, y que a pesar de sus tropezones con el tema de la reelección y de los estropicios institucionales que eso representó, es una persona que no da notaciones de pretender conculcar libertades públicas. Pero solamente, si un día solamente que ese tema de ese tipo de estado de excepción y el si tema le dan eso a Trump hay problema. Y el tema, por ejemplo, Obama se lo dejó. Y el tema, por ejemplo, de la privación de libertad por delito de palabra, siempre son una pistola que tiene el poder. Yo no la disparo, pero la tengo disponible. Entonces, dos distinguidos, bueno, terminaste la idea. Sí. La idea es que no se puede acostumbrar a las sociedades a ese tipo de medidas tan drásticas. Dos distinguidos juristas me comentaban recientemente que no sería necesario una reforma constitucional en caso de que algunos sectores decidieran que el presidente buscara una que eso es cuestión de una lectura del Tribunal Constitucional. Que se vaya en paz. Para que el jurista aquí presente responda. Mira, yo creo que el tema constitucional no es lo que va a decidir todo este tema que por debajo se habla, como el tema de la reelección. Si el presidente Medina decidiera una segunda reelección, más bien serán factores que tienen que ver con la economía. Factores, cuando tú ves la descomposición de los factores externos de la economía dominicana, Venezuela, que era un socio fundamental para... Okay, pero se puede malinterpretar porque tú que eres un constitucionalista, la gente puede pensar... Estás diciendo que no hay obstáculos. No, por favor. Para que la lectura sea correcta, no, porque no. Supongamos que los factores externos sean favorables para que él siga la Constitución. Sí. ¿Se lo permite? Imagínate la economía dominicana en el 19 como estaba en el 15. Entonces, en términos constitucionales. Con el petróleo a 40. Pero mira, la chequera no es posible por una razón. No es posible. Okay. La Constitución es taxativa. La tarjeta de crédito. Cuando habla de... Si ese artículo tiene una redacción que no permite ninguna brecha. Y el principio que se aplicaría de interpretación es el principio de... la efectividad de la Constitución en términos inmediatos. La Constitución, en ese sentido, es bastante clara. Okay. Pero yo quiero insistir sobre el tema político, porque es un tema importante. Con la situación de Venezuela cerrada, con la situación de Brasil cerrada, con la situación de una tendencia hacia la subida del petróleo, y con la situación de incertidumbres que crea la presidencia de Donald Trump, yo veo muy remota la interrupción, porque esos son los factores políticos económicos. Queremos sacarte el jugo a ti para insistir en la Constitución actual. Es que hay una indexación entre los factores políticos y económicos y los factores constitucionales. Te pusimos ese escenario son sectores, imaginado de que todo está bien. Sí. Venezuela sigue, todo está bien, feliz. El asunto es sube el petróleo, esa posibilidad de que dicen algunos de que él puede repostularse sin violar la Constitución, que no es necesario la modificación, porque tú acabas de decir que no. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice la Constitución actual post última modificación? Bueno, es un poco... yo he traído la Constitución de la República. Como siempre, y si es así, ¿por qué se insistía en la necesidad de unos candados adicionales? Que no se han puesto. Yo he traído, los candados no eran para el tema de la reelección o no, sino era para el mecanismo de reforma constitucional. Exacto. Okay. El presidente Leonel Fernández entendía que un tema tan decisivo como el cambio del modelo del presidencialismo tenía que pasar por el referendo aprobatorio. Lo que se explicaba... Entonces el presidente pidió que ese mecanismo pues se incorporara al tema de la reforma constitucional. Lo que se planteaba, Julio, lo que se planteaba, para ver si Nanfi coincide, si estoy claro o no, es que ningún presidente pudiera reformar la Constitución para su propia reelección. Ese era el candado que se planteaba, Nanfi. Entre otras cosas, el candado estaba referido en esencia
a dotar de legitimidad la reforma constitucional para el cambio del modelo de presidencialismo. Okay. Es decir, una legitimidad que contempla la propia Constitución de la República a través de un tipo de referendo, que es el referendo aprobatorio, que se da después de la reforma constitucional. Es una especie de manera de refrendar el voto de los representantes congresuales. Entonces, ese fue un debate. Se dijo que si se podía ir a una reforma constitucional sin referendo o con referendo, nosotros entendíamos, yo también con el presidente Fernández, que era necesario el referendo. Estoy de acuerdo. Y se dio pura y simplemente con la Asamblea Revisora reunida. Entonces, esos candados que el presidente Leonel Fernández se refería, están referidos a ese tema de legitimar el proceso de reforma constitucional. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 24 de la Constitución de la República? Yo pienso que eso es lo fundamental, ¿qué es lo que dice? El Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Está clarísimo. Y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Es decir, ese artículo no deja ninguna brecha respecto de una interpretación. Que si ese artículo se aplica al presidente Danilo Medina porque la reforma constitucional se dio en el ejercicio de la presidencia de la República. Bueno, el precedente lo estableció la Corte Constitucional Colombiana. ¿Cuál fue el tema del presidente Álvaro Uribe? Uribe produjo su reforma constitucional y somete, se va a una primera reelección. Cuando quiere ir a una segunda reelección, argumenta que no le es aplicable. ¿Y qué es lo que decide la Corte Constitucional Colombiana? Y estoy hablando de la Corte Constitucional Colombiana, que es la corte de más prestigio en América Latina sobre el tema constitucional. Así es. Que ese artículo le era de aplicación al presidente Uribe, y esa decisión se dio 2 o 3 meses antes de las elecciones. El presidente Santos tuvo que preparar rápidamente el tema de sustituir al presidente Uribe en la carrera presidencial, que era su ministro en ese momento. Entonces, yo creo que ese es un debate que está sobradamente cerrado en República Dominicana. El afán de muchas personas por una cultura política, yo diría, una cultura política reeleccionista que existe en República Dominicana, sobre todo de quienes están cerca del poder. Siempre están haciéndole ojo bonito al presidente, hablando del tema de reelección, de la necesidad, de lo imprescindible, este tipo de cosas. El afán de mucha gente es poner este tema en debate. Yo creo que poner este tema en debate es una situación que crea unas tensiones innecesarias, porque la Constitución es bastante clara. Pero además, yo creo que el presidente Medina está lo suficientemente claro de que los presidentes entran a la arena política, a la arena histórica, por lo que hacen y no por lo que dicen. Esa reforma constitucional, que como dije, fue una reforma constitucional que erosionó al Partido de la Liberación Dominicana y gran parte de la sociedad dominicana, se dio por la promesa del presidente de la República de que él no intentaría una segunda reelección. Si ustedes me preguntaran hoy día, ¿qué percepción tú tienes en las calles de cómo está la gente respecto del tema de la gestión del presidente Medina? Bueno, deseando que el presidente concluya bien, que no se creen tensiones económicas. Cuando yo hablaba del tema económico, esto es importante porque estamos hablando de que si Venezuela cerró y ya no envía petróleo a la República Dominicana, si Brasil, que era el gran financista de las obras públicas dominicanas, ya no está, está inmerso en una crisis estremecedora políticamente. Si tenemos una situación de incertidumbre respecto de la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Si hay una situación de expectativa de evaluación, de valoración del dólar, ya se dio en México. Pero tú estás analizando un acontecimiento que se puede dando producir dentro de 4 años. Entonces, con variables actuales, eso es imposible. Perdóname la luz. No, pero lo único que le faltaría a la República Dominicana es que se involucre, o que el poder la trate de involucrar en una carrera, en una aventura reeleccionista, para que se dé una situación catastrófica. Eso va a pasar dentro de 4 años. Nadie sabe cómo va a estar el mundo en 4 años. En Rusia, los rusos hallaron en el Mar Negro el fuselaje del avión siniestrado
Esto ocurrió este lunes y lo informa el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso. El fuselaje en cuyo interior podrían encontrarse la mayoría de las víctimas mortales del siniestro fue localizado a 1.7 kilómetros de la costa y a una profundidad de 27 metros. Más de 3.500 militares y 39 embarcaciones, 32 aparatos aéreos y 7 batiscafos participaron en el operativo ruso de rescate de los cuerpos de las 92 personas fallecidas ayer domingo a bordo del avión militar Tu-154 que volaba rumbo a Siria. Decir que si ya apareció el fuselaje, en breve tendrán la caja negra y ahí se sabrá. Hay que decir no se ha descartado la posibilidad de un acto terrorista. Bueno, sí, ya los expertos lo descartan. Ellos dicen que ese avión es un avión de 1960. Está fuera de circulación comercial hace mucho tiempo. Lo usa el ejército ruso, pero las líneas aéreas comerciales no lo usan. Y entonces dicen los expertos que se combinó un fallo técnico con un problema de control del piloto en los primeros 2 minutos de vuelo, cuando el avión tiene que tomar altura y estabilizarse. Bueno, pues y él dice que esas son las causas fundamentales. Dicen la caja negra habla mejor que los expertos. Dará los detalles. Muchas gracias a Nanfi Rodríguez por esta conversación tan interesante, y a través de Nanfi, muchas gracias a mi querido amigo Richard Martínez. Me ha enviado una... ¿Quién es Richard Martínez? Una novela, el ingeniero Richard Martínez. La de ustedes ya hablamos, viene próximamente, pero me adelantó. Están echando vaina. Déjame decir. Me adelantó. Pero Richard Martínez es un novelista. Déjame presentar Qué raro que yo no lo conozco. Déjame presentar mis excusas. Sí. Está dolido porque no tiene la copia tuya, pero viene. El ingeniero Richard Martínez. Que me la mande por Kindle de Amazon. El que escribió Evita. Déjame dar esta excusa del ingeniero Richard Martínez. La novela del ingeniero Richard Martínez, La Negociación, que es una novela que trata la relación de la justicia, el poder político y el caso Figueroa Agosto, acaba de ser editada en España por el grupo de Falsaria y Tregolán. Pero ese no es el hijo mayor de Tomás Eloy Martínez, porque Richard Martínez. No, Richard Martínez es nieto de Rufino Martínez, historiador, y fue funcionario del gobierno pasado. Creo que era caso de las dos instituciones. Pero no es nada. Tú ves, José, Pablo, su novela. Yo no sabía que había un novelista que se llame así. Pero por lo menos poner en boga el tema de Figueroa Agosto es importante. Se cumplió antes de ayer 7 años de la muerte del coronel González. La excusa es por el hecho de que él ha recibido una pequeña cantidad de los editores españoles. La obra aún no ha sido puesta en circulación, entonces él quiere que algunos amigos la vayan. Él la sacó a 2 o 3 amigos, después más adelante. No se sientan mal, señores. Bueno, con Tomás Eloy Martínez. Yo creo que Carmona está en el aire. Yo soy socio de Kindle Amazon. Tengo 1 millón de libros que leer. ¿Tiene primicia, Carmona? Hay una primicia, sí, hay una primicia. Porque hay una. Gracias, Nanfi. Cómo no, salud. Carmona, adelante. Buenos días a todos. Buen día, Carmona. ¿Qué primicia? Hola, dama. Feliz Navidad a todos. Gracias, Eduardo. Viene, Carmona. Primicia. Oye, hay un grupo de dominicanos Sí. que salieron el viernes desde aquí, de Sanssouci, en un crucero. El Pulmarol, que creo que se llama el barco. Sí. Entre ellas, nuestra amiga La Marche, la periodista. Acela María Lamarche. No, o Jacqueline Lamarche. Jacqueline Lamarche. Sí. Me llamó por WhatsApp porque parece que no entra el teléfono. Y lo tienen secuestrado en el barco, en la isla Antigua. ¿Le están exigiendo visa? Todos bajaron, todo el mundo, todos los turistas bajaron. Y cuando iban bajando los dominicanos, digo, no, espérense, ustedes no pueden bajar. ¿Pero por qué? ¿Qué razón se le da? A ellos le piden una visa. Entonces no es secuestrado, es que no le permiten la entrada al país porque no tienen visa. Secuestrado porque no pueden salir del barco. O sea, que no pueden, sí, pero no es que lo han secuestrado. No, secuestrado. Eso es diferente. Eso fue lo que Jacqueline me dijo. Y eso fue lo que Jacqueline me dijo. Entonces yo le dije, Jacqueline, ¿por qué lo paran? Entonces me dijo, porque no tenemos la visa, pero todo el mundo tiene visa americana aquí, y nosotros, y todo el mundo, todos los turistas que vamos aquí, no tienen visa de Antigua.
Okay. Y una cosa, Carmona, cuando ellos compraron ese ticket para viajar en ese crucero, no le informaron. Lo que le vendieron el crucero dijo que no necesitaban visa, si tenían visa americana. Eso fue lo que yo le pregunté también. A la misma pregunta le pregunté a ella. ¿Sabes cuántos dominicanos están en esa situación? 250. Okay. No, pero los 150 no tienen visa. Ellos entendían que por la visa americana no era necesaria la visa para ir a entrar a Antigua. Ellos están pidiendo al cónsul dominicano en Antigua que por favor que mande a alguien para el impasse, para este impasse que porque va a durar 24 horas. O que le manden un cónsul ahí que le dé la visa expresa ahí. 24 horas. Un día, no me van, el 26 de diciembre. Ellos van parando. No. Sí. Ellos van desde el viernes entre isla y no hay mucho que ver ahí en Antigua tampoco. No se pierden de gran cosa realmente. No, pero señores, un día, 8 horas, porque solo te permiten bajar cuando es de día. Bueno, Carmona. La culpable aquí es la agencia que le vendió también. Así es. Obviamente. Averíguanos cuál es. Le vendieron un maco, Vamos a ver si tenemos alguna comunicación con ellos, Carmona. Quédate en línea. Yo le di el teléfono para que la llamaran por WhatsApp, aunque sea, porque no está entrando bien la llamada. Vamos a tratar de llamarla por WhatsApp entonces. Ay, sí, ya yo la tengo acá. Bueno, pues. Ya le escribí. Gracias, Nanfi. Entonces, le reitera, vamos a anotar los nombres: don Pablo Maquine, Oli Matos, Marilena, Anibelca, José. Por Kindle, si me la pueden mandar por Kindle. Porque yo no sé, para que... si no se la dono a Félix Victorino, que está haciendo una biblioteca en San Pedro. Una grande prosa de la literatura latina. Julio, el Deutsche Bank termina de llegar a un acuerdo con... La novela va a estar pronto en Amazon. Bueno, Kindle pertenece a la plataforma de Amazon. Es la aplicación de lectura. Una plataforma española la que le editó. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Nanfi. Cambio y fuera. El sol de la